El apóstol Juan es arrojado a la caldera de aceite hirviendo en una escena inolvidable, sabiendo que el Señor Jesús realizó muchos milagros y cada uno de ellos tuvo resultados. Creo que ni siquiera en el mundo entero habría espacio suficiente para los libros que se escribirían. Si has oído que el apóstol Juan fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo y milagrosamente sobrevivió, así es. En este video vamos a hablar sobre ese evento, pero antes de comenzar el video, les pediré a aquellos que aún no están suscritos al canal que se suscriban y nos bendigan con su me gusta. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, pero el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, escritor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Juan es generalmente conocido dentro de la tradición cristiana como el discípulo amado. Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé. Su hermano Santiago también pertenecía al grupo de los 12 discípulos de Jesús. Posiblemente, Santiago era mayor que Juan, ya que siempre se menciona primero en los evangelios. El apóstol Juan era pescador de profesión. Su padre era un hombre próspero en el negocio pesquero, ya que tenía algunos empleados. Juan sería el más joven de los 12 apóstoles. Probablemente tenía alrededor de 24 años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Juan fue seguidor de Juan el Bautista. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y después de poco tiempo se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad, carácter y apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y a Santiago hijos del trueno, y lo más probable es que esta designación apuntara a la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en ciertas situaciones la ira se manifestaba rápidamente. Un ejemplo de esto se ve cuando los habitantes de una aldea samaritana se negaron a hospedar a Jesús. En esa ocasión, los dos hermanos sugirieron inmediatamente: «Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos?». En otro momento, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles de Jesús estaba echando fuera demonios. Juan fue a quejarse con el maestro diciendo: «Vimos a alguien que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos». Si bien esta declaración apunta a un temperamento fuerte, también indica el profundo amor y gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Esto significa que nadie conoció a Jesús más que Juan. Él caminó con Jesús diariamente. En la gran noche de la última cena del Señor, él fue quien se recostó en el pecho de Jesús y personalmente preguntó acerca de la identidad del traidor. Juan fue encomendado por el Señor Jesús con el mayor número de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús, y Juan estuvo presente en ellas. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Segundo, en el momento de la transfiguración. Y tercero, durante el periodo en que Jesús estuvo en Getsemaní. Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las 2 personas encargadas por el Señor Jesús de cuidar los preparativos para la cena de la Pascua, o la última cena del Señor. En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cerca de Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar a María, su madre. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén en la asamblea de alrededor de 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo y fue contado con los otros 11 apóstoles. Juan estuvo presente en la efusión del Espíritu el día de Pentecostés, lo que resultó en que 3.000 personas se añadieran a la congregación ese día. Después de la muerte de Esteban a manos de los judíos enojados, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén, y los discípulos fueron dispersados, pero Juan, junto con los otros apóstoles, permanecieron en Jerusalén. Avanzando en edad, tenemos a Juan, quien fue testigo de la crucifixión, de la ruina del majestuoso templo, y fue arrestado varias veces, mientras su predicación convertía a docenas de personas al cristianismo. Pero los doctores de la ley se llenaron cada vez más de odio contra Juan por su fidelidad a la causa de Cristo.
declararon que nada valdría contra los cristianos mientras la voz de Juan resonara en los oídos del pueblo. Para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados, la voz de Juan tendría que ser silenciada, como la de los otros apóstoles. Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Alrededor del año 80, y uno después de Cristo, surgió el emperador romano llamado Domiciano. Él comenzó a exigir adoración a su persona como Dios mismo. Este fue el primer emperador en perseguir objetivamente a los cristianos, ya que aquellos que se negaban a adorarlo como Dios eran azotados, encarcelados y asesinados. Domiciano provocó a Juan a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron mancilladas por falsos testigos que lo acusaron de enseñar herejías y de ser un dios. Por estas acusaciones, Juan fue arrestado y condenado a muerte. Juan fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, y ni un pelo suyo fue quemado. De la misma manera en que preservó las vidas de los 3 hebreos en el horno de fuego. En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador Domiciano, asombrado por el gran milagro, no se atrevió a intentar una segunda vez la vida de Juan. La mano de la ejecución humana cayó nuevamente sobre el apóstol, y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano y que solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. En este caso, todavía serviría como un tipo de prisión de máxima seguridad. Entonces, los prisioneros en la isla de Patmos eran obligados a trabajar exhaustivamente hasta que murieran. Los enemigos de Juan pensaron que su influencia ya no sería significativa y que moriría por privación, trabajo forzado y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tenía la compañía de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles celestiales. De ellos recibió instrucciones para transmitir a las iglesias para todos los tiempos por venir. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan pudo salir de la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta que murió de causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió a una edad tan avanzada que en sus últimos días tenía que ser llevado a las reuniones cristianas. La atención de muchos pastores predica sobre este milagro en la caldera de aceite hirviendo, pero no hay un versículo bíblico que nos dé la base para decir que Juan fue arrojado a la caldera de aceite antes de ser llevado a la isla de Patmos. En este caso, solo tenemos la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época que afirman esto. La historia de Juan nos proporciona una vida ilustrada de cómo Dios puede usar a trabajadores ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cuando muchos lo consideraban un viejo junco quebrado. Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado. Aunque desterrado de las escenas de su vida diaria, no dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y, sobre todo, ganó almas para el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Has estado hablando del Señor Jesús a las personas que te rodean? Hasta ahora, el Señor te ha ayudado a ser un colaborador. Suscríbete a nuestro canal y comparte este canal, ya que ha sido una bendición en la vida de muchas personas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gracia. Que el Señor alce su rostro hacia ti y te dé paz. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.